Ok, entonces vamos a la segunda parte del desierto, ¿verdad? Has estado en el desierto. La pregunta es, ¿estamos en el desierto? ¿Estamos pasando por un desierto? ¿Hemos pasado por el desierto o vamos a pasar por el desierto? Estoy convencido de lo que les voy a decir. Un cristiano que no pase por el desierto, yo lo cuestionaría. Estoy, estoy seguro y certero de esto. ¿Por qué? Porque en la palabra misma hay demasiadas evidencias que indican, que muestran que el desierto, lejos de ser un castigo, lejos de ser una reprimenda, que lejos de ser el desierto un problema, más bien el desierto es, como decir, el hospital donde nosotros nos curamos de nuestra humanidad y nuestra carnalidad. Es una etapa, así como la serpiente pierde su piel, como los reptiles que tienen que perder su piel, ¿verdad? Así como para que haya una mariposa tiene que haber una transformación de una oruga a un capullo y que es dentro de ese capullo la oruga deja de ser quien era para convertirse en un nuevo ser. Nosotros tenemos que vivir un proceso de transformación espiritual, que es el propósito por el cual el Espíritu Santo habita en nosotros. El Espíritu Santo durante años en la iglesia simplemente ha estado como un espectador. En el mejor de los casos sí ha sido participante, pero realmente en pocos círculos pentecostales es que realmente el Espíritu Santo ha estado como un participante activo, porque lo reconocen y lo involucran. Pero realmente nosotros en su vasta mayoría caminamos por la vida simplemente viviéndola, haciendo lo que nos dicen que hay que hacer, lo que nos han enseñado que es normal. Pues les voy a decir una cosa, hemos estado viviendo en Egipto y nos enseñaron a vivir como egipcios. Y ahorita el Señor finalmente está empezando a convocar una iglesia para sacar Egipto de su corazón y de su mente y enseñarles realmente a vivir de acuerdo al reino. Esto va a ser aguas desconocidas. Esto va a ser un terreno nuevo. Esto va a ser empezar de cero. Por eso el Señor nos decía, tienen que venir como niños. Tienen que ser como niños. Usted le puede decir a un niño cualquier cosa y él la cree. No lo cuestiona. Tenemos que venir y decir, Señor, tómame, borrón y cuenta nueva. Empieza a contarme la historia tú. Muéstrame tú. Quiero que seas tú el que me hable y el que me diga y el que me muestre en tu palabra, que seas tú el que me lleve en este camino, en esta carrera. Esa carrera va a llevar desiertos, porque los desiertos son indispensables en la vida del cristiano. No puede haber un cristiano, es más, el cristiano, se los pongo así, el cristiano que habita que evita, perdón, el desierto está expuesto en un nivel tan peligroso que ni se imagina, ni se lo imagina. Y yo espero, y es mi oración, que el Señor les muestre a ustedes lo que me está mostrando a mí en medio de mi desierto, porque estoy viviendo un desierto. Y le pido que les muestre a ustedes lo que me está mostrando a mí en carne viva, en carne propia, en tiempo real, ¿ok? Lo que significa el desierto. Y que llene sus corazones de esperanza, de alegría, de paz, de gozo, de propósito, en lugar de más bien ver el desierto como un tiempo se está terminando mi vida. Puede que lo veamos así porque sí, nuestra vida natural está terminando. Hacia donde Dios te va a llevar, no podés llegar con tu vida natural, con tus conceptos naturales, con tus ideas, con tu forma de pensar. Créanme, lo que nosotros sabemos, conocemos y entendemos para Dios es irrelevante. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y Él es la fuente de toda verdad por encima de cualquier ser humano. Y hoy vamos a hablar de la agenda, vamos a hablar rápidamente. Son dos temas lo que vamos a ver hoy. Voy a tratar de ir lo más rápido posible para hacer que el video no sea muy largo. Am, Habíamos visto ya el discernimiento de los tiempos, lo importante que es para nosotros, esto está en el video uno, es indispensable que entendamos y podamos discernir el tiempo en el que estamos. Si nosotros no aprendemos a discernir los tiempos desde la perspectiva de Dios, no la nuestra, eso es importante. Entonces andamos como en un desierto sin brújula. Es como andar en un mar en donde no se ve tierra y andar sin brújula. Así de sencillo. Hablamos del desierto.
¿Qué es el desierto? Entonces, para los que quieran entender un poquito más de ese tema, video número uno, hablamos de cómo somos nosotros en el desierto, de lo que nosotros manifestamos durante ese periodo de desierto. Hoy vamos a ver el propósito del desierto, de qué se trata y para qué es. Y vamos a ver un tema muy importante, ¿qué es lo que prolonga el desierto? Y muchos de ustedes se van a asustar al ver esto. Para después vamos a hablar de cómo adaptarnos al desierto, cómo debe ser nuestro comportamiento, los beneficios que el desierto trae, el proceso de la promesa, porque realmente después de un desierto siempre hay una promesa. El Señor tiene una promesa para ti, pero esa promesa se cumple en su vasta mayoría después del desierto, cuando estés listo, cuando hayas pasado la prueba. Por eso es que tenemos que ser refinados por el fuego. ¿Por qué? Porque al ser refinados, la pureza es lo que queda en nosotros. Todo lo que no necesitamos y todo lo que estorba, todo lo que nosotros traemos de fábrica que no se necesita. Decía un amigo mío que es ingeniero, que las computadoras vienen de fábricas llenas de basura, que realmente lo que se necesita no es tan grande y que ellos le meten tanta cosa para hacerla tan pesada y tan lenta que usted necesita estarle comprando nuevas cosas y más velocidad y otras cosas, pero que en realidad si la computadora viniera como debe ser, no se necesitaría tanta basura, tanto espacio, tan llenos de basura. Y a veces nosotros estamos cargados de basura de este mundo, cargados de pensamientos, cargados de ideas, cargados de comentarios de personas que incluso viven bajo nuestro propio techo. Vean cómo somos de frágiles, vean cómo somos de susceptibles. ¿Quién nos define a nosotros? Nos define el mundo, nos define la familia, nos define el gobierno, nos definen las finanzas, nos define. ¿Quién nos define? Todo eso lo vamos a ver. Ok, vamos a hablar de los propósitos del desierto. Ese tema es un tema un poquito, no es extenso, pero sí va a ser importante que pongamos atención a todos los puntos. Si no llegamos a entender el propósito de nuestro desierto, podemos encontrarnos dando vueltas por años sin salir de él. Peor aún, puede que salgamos de él para encontrarnos en uno más grande. ¿Por qué? Porque lo que no aprendimos, la actitud, el pensamiento, lo que no se logró en el primer desierto, lo vamos a tener que lograr en el segundo. Pero el propósito de Dios en nuestra vida se cumple. Depende de nosotros si se cumple o no, porque nosotros tenemos libre albedrío. Pero muchas veces nuestra ignorancia de la realidad del por qué y para qué del desierto hace que tomemos actitudes erróneas, posturas incorrectas, ¿verdad? Para que nosotros entonces tomemos esa dirección equivocada con respecto al desierto. Y dice, no porque Dios nos quiere allí permanentemente. Dios no nos quiere permanentemente en el desierto, pero nuestro enfoque y actitud nos puede boicotear la salida. Iglesia, el desierto tiene un propósito y entre más rápido averigüemos ese propósito con oración, con intimidad con Dios, entonces más rápido vamos a poder saber. Yo he sentido esto, lo voy a compartir como a mi familia que son ustedes en Cristo. No aplica para todos, pero para el que le aplique, ojalá que podamos reflexionar con esto. Nosotros tenemos un problema como seres humanos. Cuando nos vemos en situaciones difíciles, como, hablemos de cristianos, para entendernos. Nosotros como cristianos, cuando nos vemos con problemas, vamos al Señor y oramos y le pedimos al Señor, Señor, quítame esto, o tráeme, dame esto, o dame el otro, y nos enfocamos en la solución del problema. Nos enfocamos en lo que nosotros creemos que necesitamos durante el problema, en lugar de entender el problema. Yo no puedo arreglar un problema si no lo entiendo, porque si yo me fijo solamente en los síntomas del problema, no le estoy llegando a la raíz del problema, lo cual es el problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo puedo venir a decirle, Señor, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, yo le puedo decir, Señor, dame trabajo,
Dame trabajo, Señor. Dame trabajo, por favor. Y el Señor no me da trabajo y no me da trabajo. Y la oración que yo oro no se da. Entonces, a pesar de que yo sigo aplicando y sigo aplicando y sigo aplicando, no se da. Entonces, si yo me quedo ahí, existen dos posibilidades. Hay dos caminos. Puedo tomar el camino que me lleva y me aleja de la fe, donde empieza a ver la frustración, el temor, la inseguridad, las ansiedades, el estrés, me enfermo, porque literalmente a uno el estrés lo enferma. O me voy más profundo con Dios para entender qué está pasando, para realmente, Él ve lo que está sucediendo, él es el dueño de lo que está ocurriendo. Lo que pase o no pase es porque Él así lo quiere. Entonces yo me voy donde Él y le digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el propósito de esto? A ver, si soy yo el problema, muéstrame. ¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿Qué es lo que buscas de mí? Y nosotros no, a veces no tomamos esa actitud, a veces no vamos donde el Señor. Y a veces vamos donde el Señor uno, dos o tres veces y no hay respuesta, entonces nos vamos y empezamos a frustrarnos y empezamos a afligirnos y empezamos a angustiarnos y empezamos otra vez a enojarnos, a frustrarnos. Existen dos alternativas, o estoy en la presencia de Dios, tenga o no tenga respuesta y estoy en paz, o estoy en la aflicción de mi carne. ¿Cuál de las dos propicia una mayor interacción con Dios? Si Dios no me contesta la primera, la segunda, la tercera, Él quiere que siga orando. Entonces voy a seguir orando y voy a seguir perseverando. Y les voy a decir una cosa, al principio no me decía nada, no me decía nada, no me decía nada. Después empezó a decirme, confía en mí, confía en mí. Y es lo único que me dice. Entendí que mi nivel de confianza necesitaba incrementarse al nivel de la prueba. Yo creí que yo confiaba en Dios, pero esta prueba realmente, valga la redundancia, puso a prueba mi confianza. ¿Hasta dónde llega mi confianza? Es muy fácil confiar en Dios cuando todo está bien. Es más, les aseguro que ni siquiera estamos confiando realmente, porque todo está bien, no hay necesidad. Pero es en la prueba donde usted realmente demuestra de qué está hecho. ¿En dónde está tu nivel de fe? ¿En dónde está tu relación con Dios? ¿En dónde está la voz que estás? ¿Cuál es la voz que escuchas? ¿Cuál es la guía que tienes? ¿Cuáles son los fundamentos de tu fe? Y dirás, pero es que los fundamentos de mi fe sí son el Señor, son el Señor. Ok, ¿estás viviendo a Cristo o estás viviendo tus problemas? ¿Te estás ahogando en el agua como Pedro o estás caminando sobre el agua con Cristo? Porque esa es nuestra parte, iglesia. ¿Cómo pasamos el desierto? Nos toca a nosotros. Y depende de qué es lo que hacemos durante el desierto, así van a ser los resultados. Así van a ser los resultados. Y después nos quejamos y después nos frustramos y después todo esto y venimos y es que Dios no me habla y es que bueno, ok. ¿Saben qué? Eso es como cuando vamos a donde el doctor, doctor, me siento así, 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 el doctor no va a ir a preguntarle si alguien más tiene la enfermedad, no, él va a ir donde usted le va a decir qué comió, qué hizo, qué pensó, todo, ¿por qué? Porque el doctor te va a analizar a ti. El problema eres tú, no es Dios. Entonces, si estás manifestando cualquier cosa que emocional o pensamiento que no venga del reino y no incremente tu fe, tu alegría, tu gozo, tu confianza, tu esperanza. Esperanza, nosotros deberíamos habitar en un mundo de esperanza no por lo que vemos, sino por lo que percibimos espiritualmente hablando. Pero no estamos ahí permanentemente. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no estamos permanentemente conscientes de Él, no estamos interactuando con Él, no hemos logrado llegar a desarrollar el nivel de relación tan íntima y estrecha con Él que caminamos en su perspectiva y no la nuestra. Y por ende, el resultado. El resultado nos indica el problema. Vean acá, no importa cuál sea el desierto en nuestra vida, debemos aferrarnos a Dios y debemos aferrarnos no solo en el desierto, aun cuando las circunstancias están bien. Es más, cuando están bien es cuando más debemos buscarlo.
Veamos el ejemplo de José. José comienza con sueños, ilusiones de grandeza. Estos literalmente se tornan en pesadillas. Su propia familia lo vende, ¿verdad? Lo hace pasar por muerto. Él pasa por toda una serie de calamidades, inclusive es tentado, ¿ok? Es tentado por la esposa del oficial. ¿Y qué es lo que pasa? Él se mantiene en integridad. Él no sucumbe a la tentación. ¿Cuántos hombres hoy podrían ¿cómo se llama? Mantenerse ante esa tentación? ¿Cuántos hombres hoy tendrían el carácter, el temor a Dios para decir no? Lo siento, a mi carne le encanta, a mi carne le puede llamar mucho la atención, pero yo me debo a Dios. Eso es una enorme prueba. Y él pasa todas esas pruebas. Inclusive lo meten en la cárcel por esas acusaciones. Y él sigue, don- literalmente, él sigue, ¿cómo se llama? Establecido. Uy, gracias, gracias por decirme. Voy a ponerlo, ¿cierto? No me había percatado de eso. Ahora sí. Perdón, yo creí que tenía el PowerPoint puesto. Ok. José, entonces, em, es un ejemplo de lo que es vivir en un desierto y de cómo actuar durante ese desierto. José nunca dejó que su espíritu y su corazón desfallecieran ante las circunstancias. Y les puedo decir, sus circunstancias eran bastante, bastante duras. José no sabía si volvería en alguna ocasión a ver a su familia. No sabía si a él lo iban a matar o qué, pero él siempre confió. Y luego él se convirtió, al cumplir su propósito, se convirtió en la esperanza y la salvación de su pueblo y de su familia. Cuando él vio a sus hermanos nuevamente, ustedes saben qué cosa más terrible. Ustedes saben, era el momento de la revancha, el momento de la venganza. Ahí es donde hubiesen expresado él toda su ira, toda su cólera, toda su frustración, toda su, todos esos años. Si él hubiese guardado en su corazón esa amargura, esa rencilla, ese odio, esa falta de perdón, él tendría una colección ahí de emociones y pensamientos y sentimientos para derrocharlos con sus hermanos cuando los volvió a ver. Y sin embargo, él no hizo eso. Más bien los perdonó, más bien se dio cuenta del propósito de Dios, de que Dios le había permitido pasar por todo eso para llegar a convertirse en lo que él era hoy, con el objetivo de que él pudiera más bien salvar a su familia. Iglesia, es indispensable que entendamos el por qué estamos pasando por un desierto, cuál es ese propósito para nuestra vida. Y esto es algo que no lo vamos a lograr si no estamos de rodillas, si no oramos permanentemente, si no preguntamos a Dios las preguntas correctas. Dejemos de ver para afuera, dejemos de ver para lo que la gente dice, lo que las iglesias hacen, dejemos de ver el error de la otra persona. Dediquémonos a establecer una relación y un vínculo estrecho con Dios y con el Espíritu Santo para que entonces nuestras preguntas vayan siendo respondidas de acuerdo a su guía, a su tiempo. Porque si no lo hacemos, iglesia, vamos a andar como todo el mundo. No va a haber una diferenciación en nosotros. Moisés tiene un llamado a su vida y sin embargo debe pasar por el desierto primero antes de ser enviado. Les puedo garantizar que Dios tenía el plan de enviar a Moisés desde el día uno. Moisés iba a ser la persona que iba a ser el salvador, el rescatador de Israel en Egipto. Por algo, desde que era bebé, lo salvó de las aguas para que pudieran rescatarlo. Pero imagínense ustedes, desde bebé ya Moisés estaba pasando un desierto. Tuvo que abandonar a su familia, fue adoptado como un egipcio. Aun cuando él sabía que él venía de los hebreos, él guardaba amor y pasión porque él fue educado egipcio. Es hasta que después, con su madurez, él entiende de que él venía del lado de los esclavos y no del lado de, de ¿cómo se llama?
del reino de egipcio. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando él huye al desierto, esa etapa en donde él llega a casarse con la hija de Jethro y todo, es en esos 40 años en el desierto donde él recobra su identidad de hebreo, donde él deja todos los lujos, donde él deja toda la vida de poder y de tener todo lo que él quisiera conforme él quisiera, porque él tenía a una palabra, a él le traían lo que él quisiera. Y fue en el desierto donde él se desprende de esa identidad para empezar a tomar la identidad de una persona humilde, de una persona que se convertiría en el Salvador de, de Israel. Es ahí donde él tiene un encuentro con el arbusto y con Dios. Es ahí donde empieza a entender el propósito de su vida. Y ese no fue el único desierto que él vivió. Él vivió el desierto 2 veces. Primero para él y luego para todo el pueblo. ¿Y qué decía la palabra? En la palabra no. Se habla de que después de Juan el Bautista, porque Jesús dice que Juan el Bautista, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, para el mismo pueblo, Moisés ha sido lo más grande. Y es indispensable que entendamos que a veces el desierto es lo que hace la grandeza de Dios en nosotros. Si nosotros no pasamos por el desierto y actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios en lugar de la nuestra, ese propósito no se va a cumplir. David, otro ejemplo, fue ungido como por el mayor profeta, perdón, de Israel para ser rey, ¿verdad? Ah, no, en lugar de ser rey, 14 años de vida desterrado, yendo por su vida en desiertos y cuevas. Y ahí logra escribir salmos. Aún así, David luego vuelve a pasar por otro desierto, uno donde él sucumbe ante su carne, ante su naturaleza humana. Y vuelve a pasar después otro desierto con sus hijos. Nuestros errores a veces hacen que necesitemos pasar por un desierto. Sin embargo, los desiertos no dependen de nuestros errores. Los desiertos son para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. El desierto es el lugar, en lugar de ser una calamidad en nuestra vida, es una enorme necesidad. Si queremos realmente ser transformados a la perspectiva de Dios, algo tiene que salir de nosotros, algo tiene que morir en nosotros para que lo que está ahí, que tiene que cobrar vida en nosotros, cobre vida. El desierto es ese lugar en donde eso sucede. Es una manera que Dios tiene para protegernos, incluso hasta de nosotros mismos. Nos reeduca y sacará lo mejor de nosotros si nosotros lo permitimos, si nosotros lo propiciamos, si nosotros actuamos de acuerdo a Él y no de acuerdo a nosotros. Tenemos, iglesia, que dejar de ver el mundo solamente con nuestros ojos, con nuestros pensamientos y emociones. Ya ese tiempo pasó. Dios está convocando a una iglesia espiritual que depende del Espíritu Santo. ¿Que no sabes cómo hacer eso? Ora. Empieza por ahí. Empieza por desarrollar una diligente cultura de oración permanente durante todo el día, reconociéndolo a Él en todos sus caminos, leyendo su palabra, pidiéndole a Dios, abre mis ojos, abre mi corazón, sensibilízame a tu voz. Llegará el momento en donde lo vas a escuchar y en donde vas a empezar a tener interacción con Dios de manera espiritual. Pero si no lo perseguimos con todo lo que tenemos, no va a suceder. Y después decimos, no, no, es que Dios no me habla, le echamos la culpa a Dios. No, Dios no tiene la culpa. O lo hacemos y llegamos a la meta, o no lo hacemos del todo y vivimos las consecuencias. Y les voy a decir una cosa, nosotros no podemos pretender que Dios se va a adaptar a nosotros. Eso no funciona así. Nosotros nos adaptamos a Dios, a su tiempo, a su voluntad, porque la de Él es perfecta. Él es el creador, nosotros la vasija de barro. Una vasija de barro no le dice al escultor cómo esculpir o cómo usar el barro. Ubiquémonos en contexto. Ok, algunos pensamientos con respecto a esto del desierto.
Así como nuestro cuerpo físico debe crecer, también nuestro espíritu debe crecer. El desierto cumple ese propósito. Si usted le está pidiendo a Dios, Señor, yo quiero ser transformado, yo quiero vivir en el espíritu, ok, perfecto, viene desierto. O el Señor te va a recordar el desierto que viviste y que tal vez hay algo que quedó pendiente, pero el desierto es la fórmula. Nuestro crecimiento físico está ligado y depende del tiempo. Usted no puede pretender que un niño de 7 años tenga la estatura de uno de 12. Los años determinan ese proceso de crecimiento, el tiempo define ese crecimiento físico. Nuestro crecimiento intelectual, en cambio, está ligado al conocimiento. Conforme van pasando los años, vamos aprendiendo, vamos adquiriendo conocimiento y obviamente eso nos va haciendo crecer intelectualmente. No puedes pasar de primer grado a sexto grado en un día. Nuestro crecimiento espiritual no está ligado al tiempo ni al conocimiento. Hay personas que han sido cristianas más de 30 años y siguen caminando en religiosidad. Puedes saber la Biblia y aún así no producir fruto. ¿No le pasó a los fariseos? Eran los conocedores de la palabra. Tuvieron a Jesús enfrente y no lo reconocieron. Hoy hay personas que usan la Biblia como los policías del mundo para decirle a todo el mundo qué está bien, qué no está mal, que estás actuando bien, estás actuando mal. Están enfocados en los demás, en qué hacen, qué no hacen con respecto a lo que dice la Biblia. Jesús no era así. Solo fue así con gente que él tenía que decirles algo al respecto, como un ejemplo para nosotros. Pero Jesús no andaba por las calles diciéndole, usted tiene que dejar de eso, usted tiene que dejar de lo otro, usted tiene que... Jesús no sanó a todo el mundo. Jesús no revivió a todos los muertos, no echó a todos los demonios. Él caminó en obediencia y nosotros tenemos que caminar en obediencia escuchando la voz del Espíritu Santo. Ok, vamos a ver los propósitos del desierto. Cuando lleguemos a los ejemplos, más ejemplos que hay con respecto a ejemplos de desierto, ustedes van a ver bíblicamente lo que les estamos hablando. Los propósitos del desierto son, uno, crear actitud. Vamos a leer Primera de Pedro 4, 1, 2, que es donde empezamos con la palabra. Ok, Primera de Pedro 4, 1, 2 dice así. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, Mm, sino cumpliendo la voluntad de Dios. gloria a Dios, Amén. gracias, Señor. Vean qué interesante esto. Estamos hablando de que así como nosotros tenemos padecimiento, ¿verdad? Cristo también padeció en su carne. Pero nosotros estamos siendo llamados a tener no una actitud de reproche, de frustración, de ira, de decepción, de desilusión, de amargura, de resentimiento, de frustración. No estamos llamados a comportarnos de esa manera. Nos comportamos así porque no estamos entendiendo lo que está pasando y no va en línea con nuestras expectativas de la vida. No va en línea con nuestros deseos de cómo queremos que esta vida se dé. Pero vean lo que dice aquí. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense ustedes con la misma actitud. ¿Cuál es esa actitud? Ahorita lo vamos a ver. Porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. O sea, así como Cristo padeció en su carne, nosotros también vamos a padecer en nuestra carne, pero no para que vivamos en las pasiones de la carne, sino para que vivamos en la voluntad de Dios. Ahí es donde está la decisión que tenemos que tomar.
¿cómo voy a vivir yo estas circunstancias? ¿Qué va a producir estas circunstancias en mí? ¿Me va a hacer mejor o me va a hacer peor? ¿Voy a vivir y voy a dar rienda suelta a mis emociones, mis pensamientos, a mi carne? ¿O voy a caminar y a someter mis emociones, pensamientos y confiar en lo que Dios ve, aunque yo no lo entienda? Esta es una disyuntiva que todos enfrentamos durante los momentos de desierto. Y a veces las emociones son tan fuertes que opacan nuestra capacidad de pensamiento. Pero ahí es donde tenemos que aprender a identificar qué es lo que nos está moviendo. Si las emociones son tan fuertes que ya no podemos ni siquiera pensar en Dios, que sentimos apatía, hay que salir corriendo de nosotros mismos. Hay que ir inmediatamente sin pensarlo a Dios, indiferentemente de la apatía que podamos sentir. Porque la apatía la estamos experimentando aquí nosotros. No es que Dios no está aquí con nosotros, no es que Dios no está por nosotros, no. El problema somos nosotros. Estamos experimentando un síntoma, como decir, una calentura que nos está haciendo sentir mal. Si ustedes tienen calentura, una fiebre, ¿qué hacen? Toman una medicina para quitar la temperatura. Toman acción para eliminar la temperatura. Bueno, cuando nosotros tenemos temperatura emocional, tenemos que tomar acción y romper con lo que sentimos y decir, no, yo confío, escojo confiar en Dios. Me voy y busco algo que alimente mi espíritu, no lo que estoy viviendo en mi carne ni en mi cuerpo. Vamos a irnos ahora a Hebreos 5:8. Aún así, lo siento, déjame comenzar de nuevo. Dale, Aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. Hebreos gracias. 5:8. Jesús, aún siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que era la obediencia. Jesús, ¿cuál era la actitud? ¿Cuál era la misma actitud que él quiere que tengamos? Una actitud de obediencia y de sumisión. No podemos tener esta actitud si estamos desconectados de Dios, porque nuestra carne se va a involucrar. Nuestro yo se va a involucrar y nos va a hacer tropezar. El enemigo somos nosotros. Una vez que sometemos a la carne y decimos, no, yo necesito de Jehová de los ejércitos, tomamos una actitud de obediencia, de sumisión, un corazón contrito y humillado, dice la palabra, ¿verdad? Un corazón que reflexiona en la magnitud de la necesidad que tiene de Dios, va y se humilla delante de Dios y le dice, Señor, te necesito, no puedo más, no tengo la fuerza, no sé qué hacer. Todas esas son circunstancias válidas, son palabras válidas, porque a veces no sabemos qué hacer, pero Él sí. Pero lo importante es que vayamos donde Él, que no nos detengamos y que si nuestras emociones y pensamientos están evitando que nosotros sintamos ganas de ir a Él, con mucha más razón. Vamos a ir a Deuteronomio 8:2. ¿Recuerdas cómo te condujo el Señor a través del desierto durante estos 40 años, humillándote y probándote para saber dónde estaban tus prioridades y si realmente obedecerías o no sus mandamientos? Gloria a Dios. Gracias, Xiaomi. Vean cómo la palabra nos está hablando directamente, así, directo al corazón, directo a donde duele. Primero nos está diciendo cuál es nuestra actitud en medio del desierto. Lo que Él quiere generar en nosotros es una actitud de sumisión, de obediencia, de entrega. Así, seguir e imitar a Cristo, que en medio de su sufrimiento Él aprendió obediencia. Y lo más importante aquí, que entendamos que Dios está tratando de generar en nosotros humildad. Hablábamos la semana pasada de que tal vez en inglés suena mejor que en español cuando habla acerca de humillándonos, porque en español humillar a alguien es como ofensivo, es como, como un ataque, ¿verdad? Una falta de respeto. En inglés, la palabra humbling es más
generar en nosotros el concepto de humildad. Y eso es en realidad lo que está diciendo. Humillándote no está diciendo agrediéndote emocionalmente. Lo que está diciendo es generando en ti, en tu corazón, una postura de humildad, de que entiendas de que tú no estás en control de tu vida, de que entiendas de que tú no estás en control de tus circunstancias. Puede que estés en control de tus decisiones, pero si tus decisiones no van de la mano con la voluntad de Dios, lo único que vas a encontrar son más golpes en la vida, es más sufrimiento. Dios está tratando de rutear tu camino. Él está poniendo un camino delante de ti para que aprendas a caminarlo, para que aprendas a desarrollar realmente la actitud que necesita que tengas. Y si no te pasa por el desierto, mi hermanito, no vas a aprender, mi hermanita, no vas a aprender a tener la actitud que necesitas tener, la obediencia que necesitas tener, la humildad que necesitas tener. Esto es un proceso en donde nosotros empezamos a desarrollar la actitud de guerreros, en donde empezamos a obedecer y a escuchar su voz y obedecerla, pero caminamos en humildad. Una persona que camina en el Espíritu, usted nunca la va a ver jactándose o sintiéndose más que los demás por hablar bonito. Al contrario, es una persona de la cual aflora amor, humildad, porque reconoce que en sí misma no hay nada. Que si no es por Jehová, que si no es por Yeshua, que si no es por el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, no hay nada. Somos una lámpara de barro vacía. ¿Qué es lo que nos llena? Es lo que determina nuestro uso, es lo que determina nuestro propósito. Vamos a irnos nuevamente, no, bueno, Deuteronomio 8, aquí la tengo de nuevo, y quiero nada más resaltar algo con respecto a Deuteronomio 8. Es un proceso de autodescubrimiento también, el desierto. Es donde nosotros vemos expuesta nuestra forma de pensar, nuestra actitud, nuestra rebeldía. Es donde sale a flote todo lo que nosotros tenemos en nuestra carne. Dice Deuteronomio 8:2, y probarte para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. ¿En qué estamos? ¿Saben qué es en las pruebas? ¿Saben qué es en el desierto? Donde salen las cosas escondidas que a nosotros mismos a veces ni sabíamos que teníamos. John Bevere cuenta esta historia. Dice que él estaba pasando por un desierto y él necesitaba entender ese propósito. Y le pregunta al Señor en oración, Señor, Señor, por favor, dime. Un día el Señor le pone en su corazón, mira ese anillo que tú tienes en tu mano. Y él ve el anillo de matrimonio y el anillo de matrimonio era de oro, como de 24 quilates, no sé cuánto era, 14, no sé. La cuestión es que él ve el anillo y él le dice, sí, Señor, y él siente que el Señor le dice, ese, perdón, fue en un sueño, si mal no me equivoco. Sí, en un sueño el Señor le decía, am, está hecho de puro oro. Y le dice, no, no, señor, solamente tiene como 14, 24 quilates de oro, lo demás son metales que ayudan a amarrar el oro. Ok, entonces lo que tú ves como oro realmente no es oro puro. Correcto, así es. Muy bien, ¿qué pasa si lo pones en el fuego? Bueno, si lo ponemos en el fuego, lo que ocurre es que se derrite y todos esos metales que no son oro, que no tienen valor, empiezan a salir a la superficie. ¿Ok? Entonces los quitas y ya quedas con prácticamente el oro puro. Muy bien. Eso es exactamente el propósito del desierto en nosotros. Hay personas que hasta que no pasan por el desierto, no se dan cuenta de actitudes erróneas, de formas de ser, de carácter, de cosas que están en su vida que tal vez no son palpables en el día a día y que solo cuando son puestas a prueba y al límite es cuando realmente afloran. Mucha gente dice que es cuando estamos a prueba que realmente sale nuestro verdadero yo. Y hay gente en la iglesia que se cree muy cristiana hasta que empieza a vivir en el desierto. ¿Por qué ustedes creen que perdón, que Dios llevó a Israel al desierto? Todos salieron muy felices cantando
Ashira, 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 cuando salieron de Egipto. Y ahí fue donde empezó a salir su verdadero yo. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que así como cuando estamos cocinando leche, hirviendo leche y empieza a salir la nata arriba y tenemos que quitarla, o cuando, por ejemplo, hacemos un estofado y lo dejamos enfriar y toda la grasa empieza a salir arriba y tenemos que quitarla porque no queremos consumir esa grasa, es el momento del desierto donde van a aflorar todas las cosas que Dios quiere eliminar de nuestra vida y tienen que evidenciarse para que nosotros mismos seamos testigos de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de sentir, que no está correspondiendo a Dios. Y ahí es donde nos arrepentimos y vamos delante del Señor y le decimos, Señor, perdóname, yo no soy esa persona. Yo declaro hoy en el nombre de Jesús que yo renuncio a ser esa persona, a esas actitudes, a esos pensamientos, a esa apatía, a estar viendo las cosas del mundo, a estar necesitando las cosas del mundo, a estar dependiendo del mundo. Si nosotros no somos puestos a prueba, puede pasar lo que muchas veces ha pasado. Ustedes han visto que hay pastores que lamentablemente han caído en pecado y a veces sucede porque no han pasado por un desierto, lo evitan, lo esquivan, logran de alguna manera no tener que pasar por el desierto. Sienten que tienen el don y el llamado y se van y se tiran a ser pastores, pero no han pasado por el desierto, no han sido humillados en el buen sentido de la palabra, no han sido confrontados, no han sido purificados, no han sido refinados. Y yo recuerdo en construcción, cuando uno, antes, ahora ya venden los sacos con todo revuelto, pero antes cuando había que hacer construcciones en ladrillo y había que fabricar cemento, te traían la piedra, te traían la arena, te traían el cemento y tenías que mezclarlo todo para hacer una buena mezcla. Pero la arena a veces venía y se mezclaba con piedra o inclusive con cosas que no eran buenas. Entonces, para ciertas eh, áreas de construcción donde se necesitaba arena fina, ¿verdad? Para que se viera bien bonito los repellos, se necesitaba arena fina, o sea, había que zarandear, había que pasar la arena por un filtro y se echaba la arena y había que zarandear y zarandear y hacía moverlo y moverlo hasta que caía una arena, pero finita, 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 muy pura. Ese proceso duele en nosotros. Ese proceso es indispensable. No puede haber un gran guerrero en el ejército de Dios sin cicatrices. Pero los grandes guerreros de Dios con cicatrices tuvieron la actitud correcta, entendieron su propósito, entendieron el llamado, entendieron, se sometieron, obedecieron y actuaron en el nombre de Dios. Y por último, la purificación. Vamos a ir a Apocalipsis 3, 17, 18. Buenos ¿Alguien tiene? días, Cindy. Adelante, Ronnie. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén, gracias, sí. Es un proceso de purificación. Hay personas en este mundo que dicen, no, yo soy rico, yo no necesito nada. Hay personas que sienten que no necesitan de Dios tanto porque creen más en lo que saben y en lo que piensan, en lo que han aprendido y en lo que han vivido que en lo que Dios puede enseñarles. Y aquí la palabra nos dice, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre y ciego y desnudo. ¿Por qué? Por la actitud. Puede que la persona tenga riquezas, puede que la persona tenga todo lo que cree que necesita, pero lo que más necesita no lo tiene, que es Cristo. Entonces,
aquí hay un proceso en donde Dios desprende nuestra perspectiva de la vida para darnos la de Él. Vean que Él dice aquí, yo te aconsejo que de mí, de Cristo, compres oro refinado por el fuego, o sea, sin impurezas, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque aunque la persona se percibe a sí misma de una manera positiva, su realidad espiritual es otra. Y tiene que ser purificado de sí mismo, tiene que morir a su perspectiva, tiene que morir a su entender, tiene que morir a su comprensión de la vida, del propósito de la vida. Hay gente que piensa que vivir aquí en este mundo es tener cosas, es vivir cómodo, es no tener preocupaciones y vivir tranquilo. No. Cuando usted empieza a entender el propósito de Dios en este mundo, usted se da cuenta que vivíamos así como en Heidi, en una fantasía. El tiempo de este mundo se está acabando y entonces el verdadero propósito de Dios se va a ver manifiesto. Usted y yo somos propósito de Dios. Y el propósito de Dios para nosotros es que nosotros cada día nos parezcamos más a Cristo. Pero Jerry, ¿cómo? Eso no se puede. Sí se puede. En el espíritu sí, en la carne no. Por eso nosotros hablábamos hace unas semanas de que el que quiere ser un verdadero discípulo de Dios tiene que abandonarse a sí mismo. Hay otra versión que dice morir a sí mismo y cargar con su cruz. E incluso hicimos ese estudio de lo que eso significa, de la profundidad, del dolor, del proceso que eso significa. Caminamos por la vida simplemente viendo el día a día, llenando nuestra mente con lo que nos habla, a veces incluso hasta en la familia, lamentablemente, no se bendice con lo que se dice, incluso dentro del contexto cristiano, uno espera bendición, eh, eh, palabras de aliento, palabras de motivación, amor, que un amor sea reflejado de Cristo espiritualmente hacia nosotros y a veces no lo recibimos, ni siquiera de nuestra propia familia. A veces somos juzgados por nuestra situación. Se nos ve de reojo porque no estamos tan bien como otra persona. Se nos compara, sin entender que Dios tiene un propósito en todo esto. Si nosotros dejamos de ver la vida a través de nuestros ojos y empezamos a ver la vida a través de los ojos de Dios, se los garantizo que su vida va a cambiar, que su corazón va a cambiar, que su actitud, sus palabras, su forma de actuar, vamos a poder frenar la lengua, vamos a tener más autocontrol, los frutos del Espíritu se van a hacer evidentes a todo el mundo, no a unos cuantos, porque a veces somos selectivos a quien le mostramos los frutos del Espíritu. Y Dios lo ve todo, iglesia. Y por eso es que Él nos pone en desierto. A veces tenemos que entender que nosotros somos los que boicoteamos el desierto. Vamos a terminar. Vamos a Isaías 57:15. Listo. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Gracias, Ani. Quiero mostrarles algo. Aquí perdón, en la humildad, en Deuteronomio 8, ¿recuerdan cómo hablábamos acerca de que el Señor nos llevaba al desierto para generar en nosotros humildad? ¿Saben por qué? Porque Él habita no solamente en lo alto y sublime, Él habita en la eternidad, como si la eternidad fuera una silla. Él también habita con el espíritu contrito y humillado. ¿Usted quiere que Dios habite con usted? Mantenga su corazón, sus pensamientos, mente en check todos los días. Asegúrese de tener un corazón contrito y humillado delante de Dios.
de reconocer que sin Él usted no es nadie, de asegurarse de que sin Él usted no es nada. Porque dice, yo estoy con el contrito y humillado ¿para qué? Para vivificar el espíritu de los hombres y para vivificar el corazón de los oprimidos. ¿Cuántos hoy necesitan ser vivificados? La iglesia pasa pidiendo un avivamiento, pero no ora. No vive en la presencia. Eso es como que yo diga, yo quiero un helado y no voy a la heladería. Y qué rico es cuando vamos a la heladería y nos comemos el helado, ¿verdad? ¿Cómo nos cambia el contexto? Estamos yendo a donde el Señor. Estamos yendo donde el Señor, lo que creemos que necesitamos o lo que verdaderamente necesitamos. Estamos yendo donde el Señor a cumplir su expectativa o la nuestra. Vamos a irnos a Números 12:3, por favor. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vean qué interesante. Estábamos hablando de Moisés. Y la palabra describe a Moisés. Dice, Moisés, bueno, en esa versión que leyó Adri dice que es manso. A mí me gusta más la versión esta de que dice, y ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Por eso Dios vino a él. Por eso Dios le encomendó la enorme tarea de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y Adri y yo hablábamos ayer con respecto a, vean si la prueba fue difícil para Moisés, que al final de la prueba, o sea, él iba muy bien, 40 años iba muy bien, no, 39 y algo, 39 y unos meses. Y llega al año 40 o ya casi aproximándose al año 40, y lamentablemente se enoja con el pueblo porque ya era tanto lo que el pueblo lo molestaba, que él se enoja y sucumbe en sus emociones. Y el Señor le da una reprimenda por eso, porque no podemos caer en eso, no podemos caer en eso. Al que mucho le es dado, mucho le es exigido. Y nosotros tenemos que cuidar bajo cualquier circunstancia nuestras emociones y nuestros pensamientos. No podemos sucumbir a ellos aunque nosotros creamos que tenemos la razón, porque al final, lejos de bendecir, vamos a provocar problemas. Vamos a leer ahora Primera de Timoteo 1:15. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, saluda a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Que Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. Como ya te rogué al irme a la región de Juanca, Macedonia. perdón, estás leyendo Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Ajá. El versículo 15. Ah, no, pues, del 1 al 15, estoy leyendo, es el 15 No, nada no, más. es el 15, sí. Ya decía Ok. yo, sí. Los saludos me parecieron el versículo 1. Dale. Esto es muy cierto y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Eso era. Gracias. Vean qué interesante. El comportamiento de un Moisés en humildad a someterse a la voluntad de Dios y hacer y acarrear lo que Dios le da. Y Dios en su lugar lo convierte en el símbolo, es el único que pudo ver por lo menos la espalda de Dios. Por otro lado, tenemos también a Pablo, que Pablo se convierte en un emisario de Dios. Él pasa por el desierto. Para el desierto de Pablo fue un desierto más rápido quizás, pero fue un desierto muy fuerte para él, muy doloroso para él.
porque Pablo era perseguidor de la iglesia y asesino de cristianos. Y cuando Dios le abre los ojos y le confronta la verdad, una cosa era la perspectiva que Pablo tenía antes de Cristo y otra fue la que tuvo después de Cristo. Y cuando él confronta la verdad con sus hechos, para él debió haber sido algo dramático, saber que había matado tanta gente en error. Y él viene y él dice, por eso acá, él se reconoce a sí mismo como lo peor de lo peor. Él sigue clamando de que Jesús es la verdad, de que Jesucristo vino a este mundo para salvar, porque él no tiene dudas de eso. Y a los pecadores el castigo que merecen, yo soy el peor pecador de todos. Él entendía su posición, él entendía, esto no es una falsa humildad, esto era un reconocimiento de que él era de lo peor de lo peor. Nosotros tenemos que permitir el proceso de humillación en nuestra vida que nos lleve a deponer nuestras actitudes, nuestras formas de carácter. A veces venimos de caracteres fuertes porque somos así de familia. Hay que romper con eso, iglesia. Y más adelante Dios nos va a permitir, así sea su voluntad. A mi esposa la vamos a tener aquí mostrando una enseñanza que le ha dado el Señor con respecto a eso, con respecto a las herencias ancestrales y cómo se manifiestan en nuestras vidas. Así que más adelante vamos a tener eso, está trabajando ahorita en ese estudio. Pero tenemos que entender una cosa, esta prueba del desierto es para hacernos humildes de corazón, no para que tomemos el camino oscuro que sería llevarnos a el camino del orgullo, que sería más bien la amargura, ¿verdad? El resentimiento, eh, la aflicción como tal, la apatía, todo eso es orgullo. Qué peligroso, porque nosotros tenemos que entender que el que está en control de todo es Dios, no nosotros. Ok, otros aspectos que también son parte del propósito del desierto, y ya estamos terminando, fortalecernos. Busca fortalecernos. Vamos a leer Lucas 1:80. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Amén, amén. Está hablando de Jesús. Jesús crecía y se fortalecía en espíritu, no en carne. Y estaba en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Espero que esto les vaya dando un mapa, les vaya dando una idea. Jesús mismo estuvo en desierto. Voy a adelantarlo porque lo siento en mi corazón. Ustedes recuerdan de que antes de que Jesús empezara su ministerio, ¿qué fue lo que hizo? Se bautizó en el agua, se bautizó en espíritu y luego el espíritu lo llevó al desierto y ahí estuvo por 40 días. Y después de que pasó la prueba del desierto, comenzó su ministerio. ¿Cuántos de ustedes están pasando ahorita por un desierto? No es una pregunta para que me contesten, es para que analicen, porque Dios los está llevando a su siguiente etapa espiritual. Y en lugar de ver el propósito de Dios y participar con el propósito de Dios, más bien están carnales, afligidos, frustrados, sin rumbo, sin norte, sin brújula y sucumbiendo ante la prueba. A mí me decían, si usted estudia, eso me decía mi papá, si usted estudia, gana las pruebas fáciles. Si usted no estudia, no hay nada que hacer. Pero la prueba, el objetivo de la prueba es así como a Jesús, es fortalecernos, es ayudarnos a entender de que nuestra dependencia está en el Señor, de que su yugo es ligero, de que Él es nuestra fortaleza, Él se fortalece en nuestras debilidades, dice la palabra. Hello, es clarísimo. Y si Él se fortaleció durante el desierto, lo hizo porque estaba en el Espíritu. Si nosotros no buscamos habitar y vivir a través del Espíritu, iglesia,
vamos a andar como Israel dando vueltas por todos los años que tengamos que dar vueltas. Y les garantizo que en las iglesias hay gente dando vueltas. Y usted les habla de cosas del Espíritu y no tienen la más mínima idea de lo que usted está hablando. Vamos a irnos a Isaías 43:5. Una voz grita, preparen al Señor un camino en el desierto. Tracen en el desierto, en el desierto. Tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Ujú. Relienen todas las cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura, completamente lisa. Entonces mostrará el Señor su gloria, y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo lo ha dicho. Amén. Gloria a Dios. El desierto es un proceso por el cual Dios se revela a nosotros, nos da revelación, pero también se revela en nosotros, porque es el proceso en donde nosotros vamos a ser allanados, en donde en nuestro corazón, al humillarnos a Él, al darle toda la pleitesía, todo el control, al decirle, aquí están las llaves, tome control, pues de todas formas lo tiene, pero a veces en nuestro corazón no le hemos dado ese control, no le hemos dado el señorío que Él merece. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él no puede allanar, Él no puede hacer que todo sea, no puede construir calzada en nuestro corazón, en nuestra vida, para que Él se manifieste, para que Él se revele en nosotros, a nosotros y en nosotros. Entonces dice, preparen en el desierto camino al Señor. Si estamos en el desierto, es para que preparemos el camino para que Él se muestre, para que Él se glorifique, para que Él nos revele. Entonces será revelada la gloria del Señor. Entonces veremos al Señor de acuerdo a su perspectiva, no a la nuestra. Es indispensable que nosotros entendamos que si nosotros seguimos siendo el obstáculo en el desierto, el Señor no va a ser visto en nosotros. No vamos a poder manifestarlo. Y un foco o un bombillo que alumbra parcialmente, que se enciende y se apaga, y se enciende y se apaga, es tan útil como el que no hay, como cuando no hay bombillo. Es frustrante ver a medias. Tenemos que tener la foto completa. Esa revelación nos la da Él. Y el desierto es un lugar extraordinario para que nosotros vayamos delante de la presencia y el Señor nos hable. Y ustedes saben que muchas veces el Señor nos habla y nos dice qué es lo que tenemos que hacer y nos dice cuál es el propósito y aún así pega con pared porque nosotros no queremos. Porque precisamente la carne que hay en nosotros, que estaba también muy oculta, no se veía antes de que pasara el problema, la situación, el desierto, antes de que se manifestara el desierto, no se veía por ningún lado. Se manifiesta el desierto y empieza a aflorar. Y ahora es esa carne la que no quiere, la que está terca, la que está necia, la que no le da la gana. Y si no aprendemos a darnos cuenta que esa es la nata que hay que quitarle a la leche, esa es la grasa que hay que quitarle al estofado, no va a haber cambio en nuestra vida. Finalmente, el desierto nos lleva a la promesa. El desierto es el proceso que nos prepara para el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha hecho. Si tenemos promesas en nuestra vida que Dios nos ha hecho, estas se han de cumplir después del desierto. Y les voy a decir algo, muchas personas habitan en fe, caminan o creen que caminan en fe, pero viven en una permanente prueba, en un permanente desierto. Puede ser porque todavía hay pecado en ellas, todavía hay mentira en ellas, todavía hay chisme, todavía hay malos pensamientos. Vamos a ver qué es lo que prolonga el desierto. Esto es muy importante que lo veamos. Ok, uno, el deseo. Vamos a ver y vamos a tomar el ejemplo de Israel.
¿Qué fue lo que hizo que Israel se le prolongara lo que tal vez podía haber sido días de caminar o un año, digamos, de prueba a 40 años? Primero, su deseo. Su corazón era rebelde y deseaban cosas malas. Muy adentro, lo que ellos deseaban no tenía nada que ver con lo de Dios. Eran idólatras. Cuando pones tus deseos y voluntad por encima de la de Dios, eso es idolatría. Ya sea que tú adores una estatua o adores una botella de licor o que hayan cosas en tu vida que tengan prioridad por encima de Dios, eso es idolatría. Nosotros creemos a veces que la idolatría es simplemente tenerle un altar a Baal o tenerle candelitas a ¿cómo se llama? A una ouija. No, no, no. Idolatría es darle a algo o a alguien el lugar que solo Dios merece en nuestro corazón. Si nosotros tenemos algo por encima de Dios como prioridad, eso es idolatría. Inmoralidad sexual. Ellos se Hasta dejaban llevar nuestros hijos, ¿verdad? hasta nuestros hijos, correcto. Nuestros hijos, nuestra esposa, cualquier cosa, de la A a la Z. Inmoralidad sexual. Se dejaban llevar por sus instintos carnales. Cuando ellos hicieron el becerro de oro, había adoración al becerro de oro en sexualidad también. El paganismo se infiltra y ni nos damos cuenta. Ahora, en nosotros, tal vez nosotros no somos a ese nivel, digamos, porque somos más cristianos, pero algún tipo, algún tipo de manifestación se puede llegar a dar en nuestra vida que nos puede generar que este desierto se extienda aún más. Ellos tentaron a Dios, literalmente y constantemente desafiaban a Dios. Era como que decían, vamos a ver si se enoja. ¿Hasta dónde llega el enojo de Dios? ¿Hasta dónde nos permite Dios antes de que se enoje? Aun cuando fueron testigos, ¿verdad? De su poder y de su misericordia, pero tentaron a Dios. Y una de las más fuertes actitudes, problemas que tuvo Israel, que prolongó su desierto, era que eran muy quejumbrosos, se quejaban por todo, se quejaban por todo. Quejarse es como decirle a Dios, no me gusta lo que haces, yo lo haría diferente. Es una clara manifestación de la ausencia del temor a Dios. Voy a leerlo por si no lo escucharon. Una persona que se queja por todo, es una persona que le está diciendo a Dios, no me gusta lo que haces, yo lo haría diferente. Es una clara manifestación de la ausencia del temor a Dios. ¿Quién de nosotros puede hacer el trabajo mejor que Dios? Y a veces nosotros nos quejamos de nuestra familia, nos quejamos de, de la persona que nos trajo en carro, nos quejamos de la persona que nos vendió en el supermercado, nos quejamos porque nos trataron mal tal vez, por ejemplo, en el supermercado, sin saber la vida que esa persona tiene y los problemas que esa persona tiene. Ah, pero es que de todas formas no es mi responsabilidad, ella no debería transmitirme. ¿A dónde está el amor? ¿Estamos pensando en conveniencia personal o estamos dando amor y misericordia a una persona que tal vez esa era una oportunidad de decirle, Dios te ama, te siento cargada, te siento cansada, te siento afligida, pero no temas, Cristo te ama, búscalo. ¿Cuál es nuestra actitud ante las cosas? ¿Cómo tratamos a los miembros de nuestra familia? Porque les digo, o sea, a veces nosotros creemos que porque somos familia tenemos licencia para decir lo que se nos dé la gana y después nos quejamos cuando estamos en el desierto. Si nosotros no damos testimonio en casa, no podemos pretender que vamos a dar testimonio afuera. Yo espero que entre esta iglesia haya amor, haya paz. A veces es difícil lidiar con familia, por supuesto, pero si nuestro enfoque está en Cristo, Él nos va a guiar. Si nuestro corazón es humilde y contrito, se va a notar. Se van a notar las intenciones de nuestras palabras. Se van a entender las intenciones de nuestra forma de ser.
Todos cometemos errores. Pero lo más importante es el fruto y el propósito de nuestra vida. ¿Estamos reflejando aquí a Cristo o a quién? Primera de Corintios 10:11. ¿Quién la tenía esa? Primera de Corintios 10:11. Pero di a Ronnie. Ándale, Ronito. Ok, ya, voy. Y Primer, estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. amén, amén. Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Yo les voy a recomendar que si estás pasando por el desierto, estudies Éxodo. ¿Cuáles fueron las actitudes de ellos y cuáles fueron las respuestas de Dios? Porque a veces nosotros decimos, esto les pasó a ellos y sin darnos cuenta estamos viviendo lo mismo. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos en el fin de los tiempos. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo ya para nosotros aquí. Y nosotros tenemos que estar metidos en la presencia, metidos en el Señor, entendiendo que nuestra mente, como decía la canción de Marcus Witt, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado, oh Señor. Ok, vamos a ir a Hebreos 3, 7, 8. Amén, dice. Por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Amén. ¿Se dan cuenta? O sea, literalmente tenemos que suavizar nuestro corazón para escuchar la voz del Espíritu Santo. Si nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo, vean, honestamente, no todas las personas la escuchan, porque no es como que hemos sido entrenados o educados a hacerlo, está bien, pero eso no justifica el no perseguir la voz del Espíritu Santo. Eso no justifica que nos quedemos como agua estancada de un lago, porque en un lago estancado no hay vida. ¿Y por qué entonces la iglesia está pidiendo avivamiento? Saquemos conclusiones. Si usted camina en la presencia de Dios, si usted busca a Dios todos los días con todo su corazón, con toda su mente, y si usted le dice, Señor, yo te quiero sentir hoy, muéstrate, dame revelación, dame palabra, dame, Señor, algo que me haga sentirte. Es más, dale sensibilidad a mi espíritu para percibir tu presencia. Quiero percibirte, quiero sentirte. Con el tiempo, porque no es como que va a suceder de la noche a la mañana, puede que sí, pero con el tiempo ustedes van a empezar a sensibilizar su espíritu a el mundo espiritual, pero hay que hacerlo crecer, hay que ejercitarlo. Si ustedes no ejercitan el espíritu, se van a quedar como las aguas estancadas de un lago que no produce vida. Y después lo que dice la iglesia es, necesitamos un avivamiento, Señor, danos un avivamiento. Y el Señor así esperando que oremos. Pues ya nos dio el Espíritu Santo, ya el Señor hizo lo que tenía que hacer. El Señor está esperando de nosotros. Y nos está llevando, nos está empujando a orar más, a buscarlo más, a compenetrarnos más a Él, a que depongamos nuestro corazón y no nos volvamos rebeldes, ni que nos volvamos con un corazón duro y apático, sino que más bien depongamos, Señor, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Y de aquí no me muevo hasta que tú me hables. Tenemos esa actitud. Estamos buscando a Dios con esa pasión. ¿Dónde está la angustia por la presencia de Dios en la iglesia? Sentimos angustia por los problemas, pero no sentimos angustia por su presencia. Entonces, ¿dónde están nuestras prioridades? Como decía el Señor, para eso nos pone a prueba, para ver dónde están nuestras prioridades. Nuestra prioridad es que nuestro problema se resuelva y nuestro mundo regrese a lo que nosotros conceptualizamos como normalidad o conocer a Dios. Porque les voy a decir una cosa.
La normalidad que conocemos, olvídense de ella. Por favor, dedíquense a buscar la normalidad que Dios está trayendo a este mundo. Se los digo de todo corazón. Las cosas ya cambiaron. Y aunque todavía hay manifestación de lo viejo, ya el mundo no es el mismo. Usted y yo no vivimos en el mismo mundo en el que crecimos. No seamos románticos, esperanzados de que todo regrese a aquel mundo donde vivíamos. No, ya eso no va a suceder. La realidad que estamos viviendo, Dios la ve con claridad. Y si nosotros no le pedimos que nos muestre lo que Él ve, vamos a andar dando vueltas sin brújula. Y esa no es la iglesia por la que Dios viene. Esa no es la iglesia que Dios va a mandar a su hijo a recoger. Es una iglesia que entendió el mensaje, que escucha el llamado y que está diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo sobre mi vida. Te entrego, te doy mi corazón, te doy mi voluntad, te doy las llaves de mi vida. Eres el propietario de todo lo que tengo y más. Vivo por ti y para ti, porque fui creado por ti y para ti. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón, iglesia, que nos mueve, que nos hace ser quienes somos? La agenda de vida. Si hay algo que yo he aprendido en este tiempo de no tener trabajo, es que mi dependencia es total y absoluta en Dios. Y aunque a veces mi corazón se quiere afligir, mi espíritu no le deja. Y bastan 2 minutos de empezar a hablar de Dios que ya desaparece toda esa sombra de pensamiento. Todos somos atacados por todos lados. Pero ¿dónde está nuestro carácter? ¿Dónde está nuestra actitud de guerreros? ¿Qué tipo de pueblo somos? Somos un pueblo de Dios, ¿no? ¿Somos un pueblo que está viviendo la realidad del reino de los cielos o somos un pueblo que está viviendo la opresión de este mundo? Y no me refiero de que no hay opresión en este mundo, sí la hay, pero ¿cuál es la que nos determina? Dios está cambiando todo en nosotros como iglesia, porque ya está por venir por su iglesia. Pero antes de venir por su iglesia, les tengo algo. Dios tiene una tarea para su iglesia y por eso es que está transformándonos. El desierto es ese proceso de transformación. Y entre más ustedes, y se los digo así, como parejas, inclusive si tienen esposo o esposa, si no tienen, más sencillo, diría yo, porque dependen total y exclusivamente directamente de Dios. Si tienen pareja, a veces la pareja eh, no está en la misma sintonía, entonces lo hace más difícil. Si los dos están en la misma sintonía, genial, porque es el doble. Pero todos necesitamos estar en sintonía permanentemente con el Espíritu Santo. Si esa no es nuestra realidad diaria, estamos en problemas. Y espero que eso les quede claro porque es el llamado que Dios le está dando a su iglesia hoy. Y no lo digo yo, es el Espíritu Santo porque créanme que ustedes salen de aquí, después les llega un video, después van y leen una palabra y el Espíritu Santo se los va a confirmar. Vamos a irnos a Hebreos 13, 12, 13. A ver, sí. Ahí lo tengo. Dime. Dale. Hebreos 3, 12 al 13. Ujú. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Amén. Gracias, Vi. Esta advertencia que nos da Hebreos que es el libro sin autor, yo francamente siento en mi corazón que el autor de este libro es Jesús, en espíritu. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo, contaminado, tan del otro lado oscuro, ¿verdad?
que se aparte del Dios viviente, que se aparte, porque si usted está en la presencia, estás con la armadura. Si no estás en la presencia, estás vulnerable. Al contrario, más bien anímense unos a otros cada día mientras dura ese día o ese hoy, de que se habla la escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Esta advertencia es para nosotros hoy. Esta advertencia, yo no creo que tenga más trascendencia para nosotros hoy que hace 20 años. Yo creo que tiene más trascendencia. ¿Por qué? Porque entre más nos acercamos a la venida del Señor, entre más nos acercamos a la convocatoria de su novia, que somos nosotros, más nos damos cuenta que nos queda poco tiempo, menos tiempo para convertirnos en quienes somos. Y el Señor nos está diciendo, tengan cuidado, por favor, tengan cuidado de no apartarse de Dios. A veces las circunstancias de la vida nos apartan de Dios y eso nosotros lo permitimos, no podemos darnos ese lujo. Tenemos que vivir en este mundo, pero a través de la perspectiva de Dios, no a través de la de nosotros o la de los demás o la de este mundo. El desierto, familia, es donde somos confrontados, es donde somos purificados, es donde nuestra actitud tiene que cambiar, es donde debe aflorar en nosotros obediencia, en donde debe aflorar de nosotros humildad, en donde debemos entender la magnitud de nuestra necesidad de Él y empecemos a escucharle a Él y empecemos a caminar en la dirección que Él nos da. Puede que nos diga simplemente confíen en mí, como me lo ha dicho a mí. Entonces significa de que en todas las emociones, en todos los pensamientos, en todas las circunstancias que se me van a venir en las próximas semanas, yo tengo que demostrar que yo confío en Dios. Estamos ganando la prueba. Hemos ganado la prueba. Estamos creciendo espiritualmente. Estamos madurando espiritualmente. Estamos viendo y percibiendo el cambio y la transformación de nuestro ser. O simplemente estamos ahí viviendo el día a día, esperando por algo mejor. Yo no le estoy hablando hoy a una iglesia simplemente porque se creen cristianos, no. Yo le estoy hablando hoy a una iglesia que está siendo convocada, que le pertenece al reino de los cielos. Yo le estoy hablando hoy a una iglesia que tiene un propósito celestial, divino y poderoso en esta tierra. Y cada uno de ustedes tiene ese llamado. Depende de ustedes cuál es la actitud, cuál es su voluntad. Si quieren trabajar con el Espíritu Santo durante este proceso de desierto para que ustedes crezcan lo que tienen que crecer, superen lo que tienen que superar y ahora sí salgan con una cara diferente, con una nueva identidad diferente. Si Moisés no hubiera pasado por el desierto, yo creo que él no tendría el carácter, la seguridad, la confianza y la humildad para obedecer a Dios. Probablemente, incluso vemos destellos de su yo cuando él está hablando con Dios y lo cuestiona un toquecito, le dice, pero yo creo que te equivocaste, yo ni siquiera sé hablar, ¿qué les voy a decir? Pero basta que Dios manifieste su autoridad y él obedece. Hasta aquí tenemos hoy. La otra semana, iglesia, vamos a hablar de, ¿cómo se llama? La siguiente etapa en el proceso del ¿cómo se llama? Del desierto. Creemos firmemente de que el Dios, y hay muchas familias que están pasando por el desierto en este momento, que necesitan urgentemente entender esto y que necesitan entregar su voluntad, entregar su todo a Dios y desarrollar esa humildad, ese carácter, esa actitud y funcionar de acuerdo literalmente al Espíritu Santo para evitar seguir siendo la piedra de tropiezo que más bien extiende, expande el proceso del desierto. Todos nosotros tenemos un desierto en alguna forma, pero entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? Quiero cerrar con una pequeña oración porque
verdaderamente siento en mi corazón, hay muchas personas aquí, y no solo aquí, me refiero también en el video, que están pasando por un desierto sin brújula y que más bien este desierto, lejos de cambiarlos para bien, están permitiéndose cambiar para mal. Y es tiempo de dar vuelta, es tiempo de retornar a la presencia, es tiempo de permitir que Dios vuelva otra vez a ser el número uno, el protagonista de su vida. Voy a hacer una pequeña oración. Si ese es usted, voy a hacer una pequeña oración y le voy a pedir al Espíritu Santo que intervenga y que le ayude a tener un giro en su vida que le permita reorientarse de acuerdo a su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de ti, Señor. Tanto te gracias por este estudio que le has dado a John Bevere. Padre, a mí en lo personal, durante mi etapa de desierto, me ha ayudado mucho a entender, Señor, y a disponer mi corazón, Señor, a ser copartícipe de tu voluntad, a entregar todo a ti, Señor, para que seas tú el que cumpla tu propósito en mí, Señor. Padre, hoy intervengo y hoy oro por las familias, las personas que están pasando por algún desierto. Señor, si no entendemos el propósito del desierto, si no cala en nosotros la profundidad y la magnitud del desierto, del propósito que tienes para nosotros, Señor, no vamos a poder entender el norte que tenemos que caminar. No vamos a tener brújula, vamos a dar vueltas como lo hicieron los israelitas. Señor, muéstranos, danos ojos para ver todo lo que está aflorando de nosotros que hay que quitarlo, que se tiene que ir, que no hay espacio para eso ya a partir de aquí. Esos son como equipaje que simplemente tenemos que dejar botado, porque ya no sirve. De aquí en adelante y para el propósito hacia donde vamos, no sirve. Lo que no sirve, que no estorbe. Padre, sensibiliza nuestro corazón a tu voz, nuestro espíritu a todos los métodos de comunicación que tú tienes con nosotros. Déjanos percibir tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender el proceso que tienes para el desierto en cada una de nuestras vidas, Señor. Si somos pareja, Señor, ayúdanos a fortalecernos en la unión con nuestra pareja. Que ambos estemos en un mismo sentir y en un mismo pensar en tu espíritu. Que si alguno de los dos no está buscando la presencia de Dios y está dejando influenciarse más por el mundo, Señor, clamamos por esa alma, clamamos para que tú abras ojos, clamamos para que tú traigas a esa persona de vuelta a ti, porque ya no hay tiempo para jugar a la iglesita. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, te pido, Padre, por las familias que están pasando por algún tipo de desierto, Señor, para que tú, Señor, puedas, en el nombre de Jesús, trabajar en sus corazones, trabajar en sus mentes y cumplir ese propósito, Señor. Padre, que no haya ningún tipo de apatía, que no haya ningún tipo de aflicción emocional que sea más grande que tu presencia, mi Señor. Padre, avívanos, avívanos, avívanos en tu presencia. Pon en nosotros el hambre de la oración, pon en nosotros la angustia por tu presencia, que literalmente sintamos angustia si no estamos contigo. Y yo sé que tú cumplirás tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, para honra tuya y de Jesucristo. En el nombre de Jesús así sea. Amén. Muy bien. Nos vemos si Dios quiere el próximo sábado.